Conscientes de nuestro potencial interno, hay que entender y detenerse en la comprensión de la impermanencia de todas las cosas. Para entenderla es necesario comprender su auténtica esencia. A partir de ese momento aplicaremos esa enseñanza a nuestra vivencia. La impermanencia de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Es el cambio de las condiciones climáticas, el grado de calor, frío, las hojas que cambian de color. En todas las cosas podemos ver su esencia. También se producen cambios en las circunstancias de nuestra vida interior, nuestros sentimientos tampoco escapan al efecto de la impermanencia. No hay absolutamente nada que sea permanente. Nacemos, crecemos, envejecemos y tarde o temprano morimos. Ni la felicidad ni la tristeza pueden durar para siempre. La una se convierte en la otra de manera natural. Esperamos encontrar la felicidad fuera de nosotros sin darnos cuenta de que solo puede proceder de nuestro interior. Lo que permanece más allá del tiempo son las pinturas que vencen al paso del tiempo si son también afortunadas y cuidadas. Vale, de momento los trasladaremos al otro lado de la puerta para que cuando venga el furgón sea más práctico el movimiento. Así evitaremos moverlos para aquí, el trajín, y que sufran algún desperfecto. Siempre de acá para allá y de allá para acá. No acaba de pasar ni un ciclo de 7 y vuelta a mudarme de taller. Mira que me ha gustado muchísimo y le tengo muchísimo cariño. Estaba muy confortable y a gusto aquí. He creado grandes obras, retratos, desnudos, bodegones, autorretratos, paisajes y sobre todo el paisaje marino, que es el que más me gusta. Está más cerca de mi corazón y de mi alma. Creo que será por el aire de la libertad que te propina estar cerca del inmenso mar. He de reconocer que el cambio es para un bien muy positivo. He adquirido una propiedad en pleno centro de la ciudad, a coste muy interesante y ganando en prestigio y espacio. A partir del inicio de la semana que viene que entra, ya estará en funcionamiento. De color rojo veo el letrero situado en plena entrada de la galería Le Petit Atelier Surrealista de María Luna. Visualizo la decoración con el poder de la mente. Todas mis obras más selectas, expuestas minuciosamente, con riguroso orden cronológico, los trabajos de litografía, piezas escogidas de cerámica y joyas, mi inclusión y excursión en la gran pantalla y el teatro musical. Qué recuerdos y qué hermosa canción del musical que protagonicé con el galán Richie Tempest. Y además ha sido mi trabajo más reconocido y galardonado. Soy divina, soy divina, soy divina de la gauche divina, divina. María, soy Pilar, tu galerista. Tan solo te llamaba para felicitarte por el cambio de atelier. Ya verás que no te arrepentirás. Pasarás a estar en una galería de prestigio como te mereces. Que se te respete y estés en la categoría que te corresponde. Cambiando de tema, María,
Casi todo el mundo me comenta, al observar tu excelente obra, la gran influencia que hay en ella de los pintores surrealistas. He de reconocer que la adoro, es vanguardista y original, me encanta, pero cómo se te nota que te enloquecen los pintores y el movimiento parisiano del surrealismo. Te nota muchísimo. Sinceramente se refleja tu inclinación por el pintor René Magritte. ¿Sabías que este movimiento comienza en 1924 en París con la publicación del manifiesto surrealista de André Breton? Quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Siendo conocedor de Sigmund Freud, pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística, el subconsciente y el mundo de los sueños. María, luego te llamo, que me están llamando por el otro teléfono. Ay, cómo me gusta que me digan que en mi obra aparecen influencias de ellos, los grandes surrealistas. Grandioso referente para una servidora. Desde la más tierna infancia recuerdo que a la edad de 4 años mi padre, que era un gran poeta, admirador ferviente de la poesía de Antonio Machado. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Mi padre era un gran poeta y tenía un amigo pintor de la infancia, y ese pintor pasó a ser mi maestro, transmitiéndome la admiración por esta vertiente artística. Recuerdo que a la edad de 4 años estaba realizando una reproducción exacta de Desayuno de Remeros, del encantador, fascinante Renoir. Este creativo me enamora. Encuentro su obra de una belleza y sensibilidad exquisita, extrema. Sus diversas etapas, todas ellas me encantan. Su incursión en el Renacimiento y el Barroco. Otra pintura que recuerdo de mi niñez y me fascina, Galarina. Ella con medio pecho al descubierto. Los brazos se los agarra desde el codo. Un excelente posado. Mi semi recogido de sus cabellos, color moca brillante, tirabuznado. Hace conseguir que me quede estupefacta, sin olvidar de los excelentes detalles de acabados. Una obra maestra. Óleo sobre lienzo, retrato con fecha de creación 1945, periodo realismo artístico, de fuerte, con la mirada fija en el espectador o perdida en su pensamiento, desorientada. Su cuerpo se convierte en el objeto perfecto para descubrir la textura, la sensualidad de cada uno de los elementos, la piel, la ropa, las caricias o las joyas del brazalete. Se estudian minuciosamente. Comienzo un baile con traje de buzo de baño, gafas de bucear, tubo para respirar debajo del agua, un totó a media cintura, zapatillas de aleta de tiburón, simulando una coreografía bailarina clásica de ballet surrealista. Manos unidas encima de la cabeza y comienzo.
una bailarina de música clásica. La interpretación de los sueños. Llevo unas botas de agua negras. Estoy en un campo repleto de flores rojas. Hombres y mujeres disfrazados de caracoles se acercan paulatinamente hacia mí. En las manos llevo remolinos de papel que se mueven con el viento. Los caracoles llevan también las antiestéticas botas de agua. En un momento me tienen acorralada. No son violentos, me tocan. Ellos se dejan acariciar. El cielo, que es de un talante bonito, de repente se escuchan relámpagos y truenos, y el cielo paulatinamente se vuelve gris, oscuro, y comienza a llover fuertemente. Comienzo a correr por el camino sin asfaltar. Se convierte en un precipicio. Caigo por el precipicio asustada y gritando. Una mujer diablo se acerca y me agarra en brazos. Me deja en el suelo y me dice: ¿eres un ángel? Repetidamente, con un delay en la voz. Yo la observo y le respondo: no, 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 gritando. Me levanta energéticamente y comienzo a correr por una explanada de campo típica del Alampurdá. Con un hombre que lleva una bolsa de plástico en la cabeza, máscara en la boca de enfermero. Me extrae una baraja de cartas, no sé dónde. Extraigo al azar el 7 de trébol. Acto seguido, el hombre con la bolsa de plástico que le tapa la cara, en la cabeza, se monta en la bicicleta y se marcha. Me quedo sola en el campo con carta en la mano. El suelo se abre y caigo al vacío, a una piscina sumergida en el agua. No puedo salir de ella, no encuentro la salida y estoy acompañada de monjas que tocan la guitarra, las maracas y los congos. Una de ellas me dice: ¿eres un ángel? ¿Eres un ángel? ¿Eres un ángel? Un modelo es una persona u objeto, naturaleza muerta, que copia un artista. Pintor, escultor, fotógrafo, para lo que posa vestida, semidesnuda o desnuda o desnudo. La musa, desde la época del Renacimiento, donde la mayor inspiración estaba en el tema religioso, mucho también de amores, la mujer son responsables de poseer eso mágico que se plasma en el arte. Ella es la culpable de cautivar hasta seducir al artista y ser de la obra la protagonista. He encontrado el cuadro. Me acuerdo a la perfección cuando realicé esta reproducción de Galarina. Fue una experiencia irrepetible, con el modelo más guapo y erótico que he conocido o conoceré nunca. Todo comenzó en este atelier. Era un día de verano, de extremo calor. De estos que te molesta todo tipo de ropa que te pongas. Había llegado a la determinación que quería realizar una reproducción de Galarina y sin pensarlo 2 veces decidí de contactar a un chico modelo que mi manager, Pilar, me recomendó, facilitándome su número de teléfono, y sin dudarlo 2 veces seguidas quería a toda costa que me prestara sus volúmenes eróticos, artísticos, por muy caro que fuera,
la tarifa del posado. He llegado a la determinación que quiero realizar la reproducción de esta pintura. Y como los grandes momentos suceden sin esperar, voy a llamar ya. Buenos días. Pregunto por Ariel. ¿Es usted? Perfecto. Le comento. Me gustaría contratar sus servicios y me preguntaba su disponibilidad para esta mañana. ¿Vives en Barcelona? Estarías en 2 horas y media en el pueblo, entonces. ¡Oh, qué suerte tengo! Así que está disponible. De acuerdo. También me preguntaba cuál es su precio por hora. ¿100 euros? Eres un modelo de lujo de verdad. Contratado. Que no se hable más. Perdona. Me preguntas por la dirección. Calle Toulouse-Lautrec, número 12. Quedamos así entonces. ¿Apareces por mi estudio en 1 hora aproximadamente? Hasta ahora. También me gustaría proponerte un posado. A ver qué te parece. Ok. Seguro que te atraerá. Para beber, ¿qué te gusta? ¿Agua mineral? Para serte sincero, no esperaba que me aceptarías. Mi amiga me explicó que eras muy difícil de contratar tus servicios. Entonces me daré por afortunada. No tardes. Te estoy esperando, con ganas de retratar tu fisionomía. Acuérdate que no hay timbre en la puerta. Tendrás que dar 3 golpes en la puerta. Perfecto. Así acordamos. Hasta ahora. Adiós, guapo. De aquí a 1 hora llega este guapo modelo. Iré preparando el lienzo y pormenores. El paisaje de Cadaqués, nubes gigantes que se eclipsan y amontonan, recuerda una batalla, la batalla de María Pilar, la batalla por defender sus principios. Un tímido sol se esconde y aparece por donde menos te lo esperas, colocándose por los agujeros de las nubes que pueden parecer extraídas de un ensueño o una pintura surrealista. El agua del mar, limpia y salada, eternamente joven y brillante, protegida y bendecida por los dioses olvidados de siglos pasados, mar antiguo, madre cristalina, bendiciones por la sal, manifiesto del suave olor singular y particular como único aroma de este pueblo mágico marinero. Al introducirse en sus aguas, puedes sentir la fuerza del dios del sol, la fuerza de sirenas, por leyendas, por inventar, otorgando luz, protección, curación y bendiciones. Esta realidad puede durar tan solo un instante, por mucho que transcurran los años. La mágica luz que traspasa la realidad plasmada en un lienzo en blanco, recibiendo las propiedades de este baño de luz, renovando el aura, las contaminaciones metafísicas y las energías como baño sanador y renovador. La singularidad original de las formas erosionadas por la tramuntana hacen de este espacio de tierra catalán en uno de los más extraordinarios lugares de este planeta. La tramuntana es un espíritu de un ángel rebelde que en el despiste de una noche coincidió de parranda verbenera con un gigante borracho de ron, silbando juntos melodías de sirenas estrafalarias y leyendas dulces de un fuego invisible sin combustión. Quiero hacer una reproducción, versión independiente y original de uno de los mejores trabajos que se han realizado en el arte.
Prefiero pagarte tus servicios nada más empezar. Ten el dinero acordado. Ya verás qué trabajo de pintura quedará. Ni los más célebres pintores lo han conseguido jamás. Pertenecer a la eternidad como tú lo conseguirás. Realmente me gustaría proponerte una sugerencia. Según sea la sugerencia, atrévete a desafiarme. También puede ser que según sea la sugerencia, suba un plus económico. Pero no te quedes callada. Cuéntame. Mira, te cuento. Mi idea es realizar una versión ambigua, posmoderna de la pintura galarina. En ella posa la musa del pintor con el bigote, como los de Velázquez, con gran fuerza enigmática, protagonismo, una fuerza descomunal. ¿Y qué pretendes realizar? ¿Qué idea descabellada quieres llevar a cabo? Aquí está la gracia del cuento. La idea sería transvertirte en la musa y yo en su esposo. ¿Me estás sugiriendo que me transforme de mujer? ¿Peluca? ¿Maquillarme como una mujer? ¿Vestirme con una blusa? ¿Falda negra? ¿Medias y zapatos? ¿Transformismo? Exactamente. Veo que has entendido la idea. Aceptaría esta idea fuera de contexto con dos condiciones. A ver, ¿cuáles son tus condiciones? La primera, que no se puede registrar la sesión. Ni en fotografía, ni vídeo. Ningún archivo de documentación del posado. Perfecto, así será. Tan solo podrá quedar eternamente la pintura en el lienzo. Trato hecho. Espera, no corras más de la cuenta. Aún no hemos hablado de la segunda condición. Segunda condición, ¿cómo me gusta? Esta segunda condición es económica. Aceptaría el trato si me pagas la tercera parte del importe del posado. Te repito, 3/4 partes del importe del posado. ¿Qué dices a esta segunda sugerencia? No lo veo ningún obstáculo. Aquí tienes el plus a esta sugerencia para realizar la transformación. Pero hemos acordado, acuérdate, que no se podrá registrar la sesión. Tan solo se respetará lo reflejado y plasmado en la pintura. Estrechemos la mano. Estamos de acuerdo. De acuerdo estamos. Manos a la obra. Primeramente, mi disfraz. Extraigo del baúl un traje de color negro, un bastón, una camisa blanca, una pajarita. Me miro en el espejo. Con lápiz de color negro engrandezco mis cejas. Maquillaje suave. Y por último coloco en mis labios el bigote estilo rococó, con puntas levantadas. Y digo, excéntrico. Al Pere de la Cullera, macarraco fregit, panxa de granota i cul eixerit. Peluca, camisa de seda, peluca, falda negra de raso, pulsera complementos, su pecho izquierdo al descubierto, camisa de seda medio abierta, peluca color moca café, camisa de seda desabrochada. Comienzo maquillándome el rostro con base color marrón claro, color piel, eyeliner, contorno de ojos, sombra de ojos, pómulos, boca con pintalabios, peluca color moca café, camisa de seda desabrochada con medio pecho al descubierto, falda negra, medias negras, zapatos negros, complementos, revisión automática. Me siento frente al óleo en blanco y enfrente estás tú. Comienzo a pintar galarina. Aproximadamente durante unos minutos estaremos en silencio y tan solo se observará cómo pinto a mi musa. Qué bella escenografía pictórica.
En lo esencial, en el fondo de nuestro ser, no somos ninguna de las dos cosas, ni femenino ni masculino. Un ser humano. La masculinidad está en el cuerpo, la feminidad está en el cuerpo. Ni hombre ni mujer. Descubres una tercera entidad, un ser, un espíritu que atestigua. He acabado. Terminé la obra más potente de la historia de la pintura. He terminado. C'est fini. Resuena en los labios como a bellas palabras de amor. Tirabuzones largos y trenzados de las más bonitas damiselas de la corte del faraón, adornando sus cabellos con la flor de jazmín, embelleciendo su rostro para la llegada de los príncipes más azules, que montan caballos, unicornios de color blanco de las nubes del cielo, con la singularidad que los mechones del cabello que adornan su cabeza son de color azul del mar Mediterráneo. El posado de las más bellas de las princesas. Su pecho al descubierto es la feminidad por excelencia y la camisa desbotonada, la sensualidad adelantada en el tiempo. Golondrina bailarina con fular de seda fina. Hadas y luciérnagas luminosas son las musas de los pintores, alumbrándolos en la oscuridad de la existencia invisible, donde se sumerge en la creación. Mi amor, que con su barriguita mágica tocó la genialidad de mi artista, mi musa, mi don. Hada madrina, eres invencible porque eres mi heroína. Resuena en los labios del poeta como a bellas palabras de amor. Me encantaría proponerte otra sugerencia. Me gustaría penetrar en tus adentros, saborear el néctar de tus besos distorsionados de amor. Me gustaría realizar el acto sexual contigo. Por mí no hay problemas. Tan solo será el mismo importe que el posado, plus económico. El deseo, la atracción sexual, el erotismo, lo erótico, la sensualidad, la sexualidad. Quiero hacer el amor contigo, que me lleves de la mano a conocer mundos desconocidos e invisibles para los ojos de los mortales. Te beso apasionadamente, te libero sutilmente del disfraz, me subo encima de ti mientras con excitación tú acaricias mi espalda. Me acuerdo a la perfección cuando realicé esta reproducción. Fue una experiencia irrepetible, con el modelo más guapo y erótico que he conocido y conoceré en toda mi vida. Nunca más lo volví a ver. Lo llamé una vez y el contestador del teléfono respondió: número incorrecto. Lo que es cierto, que lo único que queda de la experiencia es el recuerdo. ¿Quién dice que no podamos volver a coincidir? Además, mantengo viva la experiencia corporal. Si cierro los ojos, puedo sentir su cuerpo fuerte, abrazándome, desnudo, su olor corporal varonil con el olor vocal femeninas, manifestándose invisiblemente por sus labios, emergiendo. Los besos, las caricias, erótico, erotismo, onanismo, recuerdo orgánico. Pero lo mejor de este encuentro se materializó en la reproducción, versión independiente de esta obra de arte. Al final de todo, después del recuerdo, que también viene con fecha de caducidad,
lo que realmente importa e interesa y permanece como la arena después de que haya pasado el mar, más allá del tiempo, son las pinturas que vencen al paso del tiempo, si son también afortunadas y cuidadas. María, insistentemente, soy Pilar, tu manager. Quiero contactar contigo a ver qué tal llevas el traslado y no hay manera. De todos modos, me cuestionaba preguntas que te comentaré. El arte nos hace consciente del paso del tiempo. Nosotros pasamos, él permanece. Búsqueda constante de respuestas a preguntas que inconscientemente van cambiando. El arte para dar forma a la creatividad y los sentimientos, comunicar, contar, reflexionar y sentir. María, te llamaré más tarde. Era atender una llamada inesperada. Besos. Ya están aquí los chicos del traslado. ¡Qué lindos y buenos recuerdos! Los 3 golpes fuertes, contundentes y consecutivos en la puerta me hacen temblar hasta las pestañas. Vamos a llevar todas estas obras de arte a mi nueva galería. Dejaremos el pasado en el pasado, la vida muerta de nuestro pasado. Y nos centraremos en el vivir, el aquí y en el momento vigente. Ningún futuro temible existe si se conquista el presente. Fui una pintora enamorada de esa noche bendecida por la antiestética blanda media luna. Soy una pintora que olvidó los recuerdos color amapola y seré una pintora surrealista, que dejará el pasado donde tiene que estar. Tan solo el poder del momento presente y el futuro lo dejaremos en la pintura, que ha sido durante siglos el principal medio para documentar la realidad. Estoy con vosotros, chicos. Abro la puerta. Me preguntaba si deseáis documentar la realidad sexual sin control que tengo en este momento.